La macabra aparición del Baratillo. De una casa que se halla cerca de la plaza del Baratillo, al terminar la última campanada de las 12 de la noche, se escucha un ruido semejante al que produjera una tabla que choca fuertemente con la superficie del agua tranquila. Simultáneamente se abre una puerta de par en par, y con estrépito sale un carruaje tirado por 2 caballos negros. Apenas la vista humana alcanza a percibir todo esto que ocurre al mismo tiempo y en el mismo instante, pero el cuadro que se ofrece no es el que puede suponer el lector. Nada de eso. Se trata de algo que solo con la palabra sobrenatural podríamos denominar de alguna manera. El carro está envuelto en llamas y los caballos arrojan lumbre por los ojos y espuma de fuego por las fauces. A esto hay que agregar el chisporroteo que sacan los corceles con las pezuñas al golpear en el pavimento de piedra. Pero lo más extraño no es la aparición que se presenta a la vista, como el personaje que ocupa el interior del carruaje. Con toda seguridad es lo que vulgarmente se dice, un alma en pena, porque más que un cuerpo humano, es un esqueleto medio envuelto en una nube vaporosa y que se yergue hacia adelante para fustigar mejor a los caballos con su látigo, cuyos chasquidos resuenan en el silencio de la noche igual que si fueran detonaciones producidas por disparos de armas de fuego. Noche a noche, al sonar la última campanada en el reloj de la parroquia, marcando las 12, los vecinos azorados contemplan a distancia este macabro suceso, o bien desde sus balcones o en las azoteas, por el natural temor que les inspira. Todo esto tiene una explicación. Cuéntase que vivió en Guanajuato a principios del siglo XIX, un caballero a carta cabal llamado Melchor Campuzano, hombre de trabajo que pronto logró reunir una considerable fortuna. Con la idea de acrecentar su capital, don Melchor aceptó formar sociedad con un español inmensamente rico, pero cuéntase que antes de que pudieran disponer un viaje a la madre patria, el socio enfermó y falleció, dejando encargado de sus negocios a don Melchor por la recomendación, ya casi en agonía, de que su dinero fuera distribuido entre la gente humilde. Así lo hizo cabalmente el señor Campuzano, aliviando la pobreza de muchas familias, las que se mostraron profundamente agradecidas por aquel inesperado favor, al grado de bendecir la memoria del esclarecido caballero. Pero como la malicia está presente en todo caso, no faltó quien dijera que don Melchor disponía del dinero del rico socio, aumentando así su caudal personal. Don Melchor sintió profundo disgusto al enterarse de la calumnia y juró cerrar en adelante las puertas de su mansión a las reiteradas peticiones de los pobres que diariamente acudían a saciar su hambre o bien a recibir ropa o medicina según el caso. En estas condiciones fallece don Melchor, y sea que las personas tenían razón al propalar la idea de que el aparente hombre caritativo se había quedado con la mayor parte del tesoro de su socio, o bien que los procedimientos para enriquecerse habían costado muchas lágrimas a quienes despojó de lo suyo. Lo cierto es que su alma, al decir de la gente, se condenó, y el castigo divino consistió en que siguiera viviendo en esa forma, con espanto y pavor de quien presenciara tan macabro espectáculo. Plazuela de Carcamanes. Hace más de siglo y medio que vinieron a establecerse a esta ciudad 2 hermanos extranjeros procedentes de Europa, según se decía por aquel entonces. Su apellido Carcamán fue degenerado en los Carcamanes para referirse a ambos. Su ocupación de comerciantes pronto los hizo muy populares. La casa en que vivieron aún puede verse al fondo, a la izquierda de la llamada Plazuela de San José, por su proximidad al templo de este nombre. Es una casa de 3 pisos, de la cual los hermanos ocuparon el entresuelo. La vida transcurría tranquila y bonacible para los hermanos, pero un mal día, al amanecer la mañana del 2 de junio de 1803, corrió como reguero de pólvora la noticia de que los vecinos habían encontrado los cuerpos yertos de los hermanos Carcamanes, y cuentan que cuando entraron a la casa que se hallaba abierta, el cuadro que se ofrecía a su vista era horrible, trágico y espeluznante. Un doble asesinato por robarlos.
Fue la primera hipótesis que se formó en torno a su inesperada muerte. Sin embargo, la realidad fue otra. Una joven tan bella como frívola que ahí vivía fue hallada también con una tremenda herida en medio del corazón esa misma mañana del 2 de junio. El lector podrá dilucidar que la frívola doncella sostenía relaciones amorosas con los dos hermanos, Arturo y Nicolás. El primero, poseído de profunda cólera, esperó a que llegara el segundo, y como acontece en esos casos, ni el parentesco ni la vida en común a través de los años fueron obstáculo para que ocurriera la terrible desgracia. En ciega e iracunda pelea se trabaron los carcamanes, de la cual quedó tendido Nicolás, y Arturo, a pesar de hallarse muy mal herido, apoyándose en la pared con las manos ensangrentadas, llegó hasta donde vivía la infiel, y en su propio lecho le quitó la vida, volviéndose luego a su casa, donde se quitó la vida con la misma arma homicida. Cuando las autoridades intervinieron y se corrieron los trámites de rigor, el cuerpo de Nicolás fue inhumado en el que es templo de San Francisco, y Arturo en el panteón de San Sebastián. Y cuenta la leyenda que por ese rumbo de San José a la casa de los carcamanes, 3 espectros hacen el recorrido. Apenas cae la noche, hasta la madrugada, lamentando su suerte y llorando su castigo. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Desconcierto. Raúl llegó tarde, muy tarde esa noche a su casa. La pequeña maleta pesaba como si estuviese llena de piedras. Se sentía muy cansado y confundido, con una extraña debilidad. Solo esperaba que no le fuera a dar un resfriado. Sería el pésimo remate de un viaje de negocios que no había salido como esperaba. Puros contratiempos. Incluso había tenido que abordar otro autobús de regreso porque el suyo lo había dejado. Le extrañó ver la casa en sombras. Unas horas antes había hablado con Rita, su esposa, para avisarle a qué hora llegaría, y como siempre que viajaba le había pedido que no fuera por él a la estación. Rita acostumbraba a esperarlo despierta, con las luces encendidas. Seguramente ella y los muchachos ya estarían dormidos. Ya era casi de madrugada, la parte más oscura de la noche. Sintiéndose flotar de cansancio, sacó su llave y abrió la puerta. Casa, por fin. Cómo extrañaba el hogar cuando andaba lejos en sus viajes como representante de ventas de una compañía de libros. Pero ahora por fin había llegado. La pequeña casa estaba extrañamente silenciosa. ¡Qué raro!, pensó él. Encendió la luz de la sala, dejó la maleta en el suelo y llamó. «Rita, ya llegué, mi amor». Nada, ninguna respuesta. Cada vez más confundido, Raúl se asomó a su recámara. Estaba vacía, el closet abierto, la cama tendida. Qué extraño que Rita hubiese dejado las puertas del closet de par en par, como si hubiese sacado una prenda apresuradamente, y la cama no estaba deshecha, señal de que ella no se había acostado. Cerró el closet y después fue a buscar a sus hijos, Eduardo y Raúl, adolescentes ya, y a punto de entrar a la universidad. Ellos tampoco estaban en su cuarto, ni se habían acostado. Las camas gemelas permanecían nítidamente tendidas. ¿Qué pasaba ahí? Sintió una punzada de preocupación. Sacó su celular y marcó el número de Eduardo, el único que llevaba un teléfono. Lo mandaron al buzón. Después llamó a casa de su suegra. Nadie contestó. Eso sí que era raro. A doña Mercedes ya no le gustaba salir de noche. El hecho de que no respondiera el teléfono era extraordinario, y él se sentía tan cansado. Pensó en prepararse algo de cenar, pero descubrió que no tenía hambre ni sed. Se sentó en la sala para tratar de poner su mente en orden. No entendía por qué su familia no estaba en casa. Seguramente había pasado algo y grave. ¿Cómo averiguarlo? Se le ocurrió llamar a la puerta de los vecinos, pero no eran horas de estar molestando a la gente. No estaba pensando con normalidad.
Debía averiguar qué diablos había ocurrido con su familia. Trató de recordar. ¿Era alguna fecha especial? ¿Estarían en alguna reunión? Se resistía a llamar a los hospitales y a las delegaciones de policía, como hace uno en estos casos. Una parte de su mente le decía que pronto descubriría que había un motivo perfectamente razonable para su ausencia. Como respuesta del destino, escuchó la llave de la cerradura. Ahí estaban. Bendito Dios. Pero no eran ellos. La empleada doméstica, Isabel, entró a la casa. Vaya horas de llegar, demasiado temprano. Ella que siempre llegaba tarde. Raúl se incorporó para salir a su encuentro. Ella sabía qué había pasado seguramente. ¡Isabel! La mujer se quedó quieta, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¡Isabel, soy yo! ¿Por qué me miras así? Hizo un movimiento para aproximarse a ella, pero Isabel alargó una mano, impidiéndoselo en un gesto simbólico. De sus labios resecos salió un hilo de voz. «Señor Raúl, usted no debería estar aquí». «¿Qué dices, mujer? Esta es mi casa». «Ya no». «¿A qué te refieres con ya no?», preguntó Raúl enojado. «A que usted debería estar con su familia en el funeral». «¿Qué funeral? ¿Quién falleció?», exclamó el hombre, y la angustia comenzó a crecer en su interior. «Usted... A la señora le avisaron que el autobús en el que usted venía se fue a un barranco. Todos fallecieron. La señora y los muchachos identificaron su cuerpo y ahora mismo lo están velando». Raúl Ponce es uno de esos infortunados seres que no se dan cuenta cuando fallecen. Efectivamente, hubo ese accidente de carretera en el que el hombre falleció, junto con 30 personas más. Durante varios meses, el espectro de Raúl se apareció en su casa de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, cargando su maletín, queriendo regresar a su vida y a sus seres queridos. Fue necesario decir varias misas en su nombre, para que finalmente esta pobre alma desconcertada comprendiera que su hogar ya no estaba aquí, en el plano terrenal, y que tenía que irse a descansar en paz.